Asegurémonos de dar una buena dirección a lo que emprendemos y de reforzar nuestro deseo de ser de beneficio para los seres. El sufrimiento es insoportable, el que se experimenta. Estar bajo el control del karma, los engaños, la actitud egocéntrica, la ignorancia, es aterrador. Nosotros ahora hemos recibido el néctar de las enseñanzas de los Budas a través de nuestros maestros que nos muestran cómo romper esas cadenas. Por lo tanto, tenemos que asumir la responsabilidad de aprovechar esta vida humana y de sacar el máximo beneficio, lograr el máximo despertar para poder socorrer a los seres, nuestras madres. Y ese es el ejemplo que continuamente nos dejan nuestros maestros, su santidad el Dalai Lama, Gyaltsen Sopa Rinpoche, Geshe Lamsam y tantos seres extraordinarios, budistas y no budistas. Entonces, que podamos nosotros ser uno de esos detentores del buen corazón y esforcémonos en transformar nuestra mente para ser del máximo beneficio para los seres. Y ese es el propósito de estar aquí juntos. Entonces, abramos nuestro corazón a las tres joyas que bendigan nuestra mente para que sea una con el Dharma, que el Dharma, la bondad, la compasión, la sabiduría sea nuestro camino y que podamos superar todos los obstáculos en ese camino. Entonces, vamos a recitar las oraciones. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas, que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas, que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre del sufrimiento y que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas, y declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio. Me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes, y te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume y cubierta de flores, adornada por el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Dan Guru Rana Mandala Kam Niryatayam. Vale, fenomenal. Bueno, todos sabemos la gran ausencia de la sagrada forma física de Gyaltsen Sopa Rinpoche. Algunos de los que estáis aquí, Concha sí que lo ha conocido personalmente, Isabel, Paulita también y Jorge creo que también lo llegaste a conocer,
el resto personal, bueno, y John, por supuesto, y John también, y Olaya, fantástico. Y bueno, ya sabéis lo que significó, ya sabéis lo que ha significado en nuestras vidas, que ha sido un antes y un después, y es francamente increíble. Desde luego no es por nuestros méritos, bueno, creo yo, algo habremos hecho, pero solo es por la compasión de Rinpoche el que hemos sido enganchados. Eso es una pasada, sinceramente. Y aunque, bueno, claro, yo recuerdo tiempo atrás, cuando todavía, cuando empezaba a encontrar el Dharma, ¿vale? Y empezaba a escuchar de la importancia del maestro espiritual, el guru y tal. Y me acuerdo, y además, bueno, yo iba, bueno, ok. Y yo digo, jolín, bueno, pues a ver dónde aparece el guru, por ahí, ¿no? Y hay un dicho que dice que, bueno, que cuando el discípulo está preparado, el maestro llega. Y no es que llegue llamando a la puerta diciendo, oye, por cierto, que estoy aquí, vengo a socorrerte. No, ¿cómo lo entiendo yo? Vamos, ¿cómo ha sido mi experiencia? Y creo que quizás la de algunos compañeros, ¿no? Ay, perdonad que esto no lo tengo enchufado, esperar que se me puede ir. One moment. Creo que ahora sí, a ver, enchufado. A ver, ahora. Ahora sí, disculpad, es que además tengo poca batería, ¿no? Pues que bueno, que como creo que, claro, por supuesto, su santidad el Dalai Lama, que Sepa Rinpoche, Geshe Lamsam, los diferentes maestros en su forma física, gracias a los cuales nos transmiten y comunican el Dharma, son vitales, por supuesto, pero realmente el verdadero maestro son las enseñanzas, nuestra puesta en práctica de las enseñanzas. Y, claro, ya veis, las enseñanzas, a veces dices, madre mía, todo es importante, ¿no? Yo recuerdo, empiezan, te dicen unas cosas y dices, tengo que practicar esto, escuchas otras y tengo que practicar esto, y todo es importante. Dices, ¿por dónde empiezo? Pues bueno, lo que quiere decir, según escuchamos enseñanzas, no, se nos quedan algunas cosas, llegan más especialmente, impactan más. Trabaja con esas cosas que te impactan, empieza a practicarlas, empieza a reflejarlas en tu vida. No por fe ciega recordar la importancia del análisis y de la reflexión, ¿no? Y cuando realmente vamos poniendo en práctica eso que vamos encontrando que tiene sentido, eh, todo se va, el camino se allana, se facilita, se van eliminando los obstáculos y entonces podemos, es decir, podemos estar receptivos al sol que emana de todos estos grandes seres que están ahí. De lo que se trata es de nosotros no ponernos a la sombra, sino poder facilitar el recibir y esa inspiración. Y eso realmente, hasta donde yo, no sé, alcanzo a comprender, o también un poco por la experiencia, en la medida en la que uno va pues trabajando, va esforzándose y demás, vamos pudiendo apreciar a estos seres extraordinarios. Y no solamente, y claro, y en su momento, pues bueno, a lo mejor encontramos esas conexiones kármicas con las que teníamos y entonces podemos reconocer, ¿no? Esa inspiración y sentir ese impacto especial de las enseñanzas, pero la verdad es que en la medida en la que uno va trabajando, como Milarepa, recordar, Milarepa en sus tancas está con un oído así, ¿no? Con una mano así, y es un signo de que podía aprender hasta del sonido de los pájaros o del sonido del viento. Es decir, en la medida en la que uno va, yo que sé, abriendo su corazón y abriendo su mente, vamos encontrando enseñanzas, vamos encontrando maestros, ¿ok? Pero por supuesto, claro que el tener esa forma física con la que poder comunicar tan cerca, que poder ver, sentir esa inspiración, ese ejemplo, contagiarte de sus cualidades, wow, bueno, contagiarte, quiero decir, estar bajo esa influencia, ¿ok? Pues es una maravilla. Y sí,
Por alguna razón que se nos escapa a los de mente oscurecida, ha decidido irse. Cadrola, que bueno, ya os he hablado alguna que otra vez de que ser tan extraordinario Cadrola, una Dakini realmente reconocida como tal, eh, ha afirmado con total rotundidad que bueno, que Rinpoche ha tomado los obstáculos que tenemos los seres para la continuidad de su santidad el Dalai Lama entre nosotros. ¿Cómo funcionan estas cosas? No me lo digáis porque no lo sé, pero, pero sí ha sido de un momento al otro. Ya habéis ido recibiendo más o menos las noticias. em, Rinpoche, fijaros, a pesar de las dificultades que físicamente podría manifestar con lo de la trombosis y demás, acepta la invitación de ir a un lugar altísimo en el Himalaya, en la zona de Sum. Si habéis visto los vídeos, es francamente sobrecogedor ver cómo incluso pasa un puente de estos como los de Indiana Jones, como aquel que dice, ¿sabes? Y como si nada, es que eso es algo francamente alucinante y que, fíjate, Rinpoche se manifestó el dejar este cuerpo, vamos, el dejar de respirar el día 13, pero es que el día 12 estaba todavía dando enseñanzas, haciendo postraciones allí en lo alto. Y, y nada, se empezó a manifestar síntomas de encontrarse mal. Con un helicóptero se lo llevaron rápidamente a Katmandú, a Gakopán, y dejó de respirar, así tal cual. En la oración que su santidad el Dalai Lama ha compuesto, resalta ese hecho de lo inesperado de su partida. Y algo que van resaltando, bueno, es francamente abrumador. Claro, yo no os puedo compartir todo porque es que no me da tiempo, sinceramente, y, pero es abrumador, está siendo abrumador la respuesta. Vamos, quien se meta por ahí por redes y demás, el mensaje de su santidad el Dalai Lama, de grandes, grandes maestros de todas las tradiciones del budismo tibetano, elogiando a la labor de Rinpoche y los puntos claves. La bodhicitta es uno de los puntos claves que todos enfatizan de la Mazopa Rinpoche. La bodhicitta, es decir, si la bodhicitta tiene que tomar forma, es ese cuerpo sagrado de Kyabje Sopa Rinpoche. Y esos dos puntos claves, bodhicitta y vacuidad, realmente. Y de ahí que eso, que en la propia oración de su santidad el Dalai Lama diga que es devastador. El propio Dalai Lama dice, es devastador esa pérdida súbita. Pero en realidad, claro que por supuesto es devastador, pero está todavía tan vivo, es decir, y ojalá siga tan vivo. Bueno, pues seguro que sí. Quiero decir, lo que hoy en las oraciones que hemos hecho hoy para el rápido retorno y para purificar, que hemos hecho a las 4, una de las compañeras, creo que era María Jesús, hablaba de la gran generosidad de Rinpoche en cuanto al Dharma. Los que hemos recibido sus enseñanzas o los que podemos tener contacto con él, lo sabemos. Es decir, tan extenso, tan extenso. Yo que he tenido, y ahí sí hay algo de mérito seguramente, porque si no, no me lo explico, que he podido estar, he podido organizar muchos, prácticamente pues un porcentaje muy alto de los cursos que ha dado en España Rinpoche. Yo he estado en primera fila, ¿vale? Y he podido ver el despliegue hacia afuera y lo que sucede por detrás, ¿no? Y doy garantía total de que son las 24 horas, es como si fueran multiplicadas por 10. O sea, lo que esas 24 horas de Rinpoche es increíble, la labor que está haciendo continuamente y que efectivamente no duerme, ya os digo. Como mucho a veces le veías así un poco, por ejemplo, en la cama, que es donde está meditando y tal, y ahí hay un cojín, pues a veces hacía así, ¿no? Ya está, eso es lo que haya. Bueno, realmente podría hablaros muchísimo de Rinpoche. Bueno, os digo solo una cosa. Eh,
Por ejemplo, una de las veces que pude estar con Rinpoche, que también he tenido esa fortuna de estar en algunas ocasiones con él, ¿vale? Recuerdo en un momento en India, estuve cenando con Rinpoche y luego tenía una entrevista. Rinpoche no duerme, ya os digo, pero claro, obviamente, fijaros, es que es incluso cuando, por ejemplo, como he estado en más de una entrevista con él, o ya sea personal o traduciendo a alguien, a lo mejor en momentos parecía que se quedaba, vaya usted a saber dónde, ¿sabéis? Como en stand-by. O sea, a lo mejor externamente parecía como desconexión, pero había pero dices, guau, aquí está pasando algo. De verdad, y bueno, la verdad es que por relatos de otros compañeros sé que podía estar pasando otras cosas, pero por ejemplo, me acuerdo en esta ocasión que decía en India, en el monasterio de Sera, está allí, era un momento muy especial para mí también, de cambios. Y bueno, estaba ahí y entonces Rinpoche, pues era las tantas de la noche, vaya usted a saber, y manifiesta el aspecto de que estaba ligeramente como dormido. Y yo digo, pues fantástico, qué bien, digo, porque una vez que parece que puede descansar un poco, y yo estuve ahí, estaba quietecita, tranquila y demás, y en eso, claro, ya pasaban, que a lo mejor unos minutos, sin más. Entonces yo con un sigilo exquisito para no perturbar, hago simplemente así como esto, lo que estoy haciendo ahora, levantar esta pierna. Y entonces desde Rinpoche hace así, quietecita, así, no habla, pero simplemente hace así. Digo, madre mía, y no hice ruido, de verdad os lo digo. Simplemente hice así, sus ojos estaban cerrados y le hace, vaya usted a saber qué estaría haciendo. Ok, estuvo así un rato y continuamos nuestra entrevista. Y como esto, varias ocasiones he tenido esa fortuna, esos méritos y esa experiencia, ¿no? Y sinceramente, ya os digo, vale, no está su sagrado cuerpo físico, no podremos morirnos de la risa con su expresión tan jovial y tan generosa, pero nos ha dejado unas enseñanzas que son alucinantes, un ejemplo que es alucinante y que desde luego nos ha dejado trabajo de por vida y de por vidas, pero el mejor decir, yo siempre he pensado, digo, wow, tener un ser tan extraordinario como maestro y no sacar todo el partido, todo el jugo, porque no acabamos de poner en práctica todo, digo, che, qué pena me doy, ¿no? Qué pena me doy. Pero bueno, hay que seguir intentándolo y lo más importante es eso, esforzarnos por ser buenas personas y por servir a los seres. Yo muchas veces os he estado diciendo creo, porque lo suelo compartir, ¿no? Que cuando Rinpoche dice, el propósito de mi vida es servir a los demás. Y que eso, y que nosotros con nuestra ego, dice, coño, servir. ¿Sabes? Como normalmente lo que queremos es que me sirvan a mí. Pues no. Es decir, que un bodhisattva eso es lo que hace, servir. Y servir, no hay que esperarse a ser Buda para servir. No hay que esperarse a ser Buda para servir, hay que servir ya. Y empezar a más por pequeñas cosas, no esperar a tener realizaciones. Por supuesto, el trabajar con nuestra mente, el curar la malicia, el curar el orgullo, el curar la envidia, el curar el deshacer, el enfado y todo eso, eso es servir a los demás. Pero además de eso, tantas pequeñas cosas que podemos hacer para aligerar la vida, sacar una sonrisa. Y son cosas que de verdad que eso está al alcance de todo. Transformar la ira, pues no es fácil. Acabar con la actitud egocéntrica no es fácil. Pero hombre, no amargar más la vida de los demás, pues podemos ayudar en eso, ¿sí o no? Entonces, y Rinpoche desde luego nos da magníficas pautas para trabajar en esta dirección. Los que hemos tenido esta situación tan espléndida de poder haber estado y recibido tantas enseñanzas de él en sus retiros, en sus cursos,
es que te daba pautas para todo, desde que te levantas, cuando te miras al espejo, cuando te lavas los dientes, cuando haces tus necesidades, cuando te duchas, o sea, te daba meditaciones y no, esto no me lo estoy inventando, ¿sabéis? Es tal cual. O sea, meditaciones y reflexiones para convertir cualquier acción, porque claro, daros cuenta, son 24 horas. Si de esas 24 horas dedicamos al Dharma, comillas, solamente la media hora de la meditación de la mañana y a lo mejor como mucho la media de la noche, pues hombre, parece como que es poco, ¿sí o no? Entonces, claro que tenemos que comer, asearnos, ir a trabajar, hacer nuestras necesidades, cocinar, etcétera. Entonces nos daba, era tan generoso en darnos pautas para que convertir esas acciones que fueran, darles esa dirección de Dharma, que fuera que ir creando, ir quitando píxeles a la actitud egocéntrica e ir quitando píxeles a la ignorancia. Y realmente y mantener esa atención consciente en cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo caminamos, qué hacer cuando entras en una sala de meditación, qué hacer cuando te levantas, cuando sientas, qué pensar. Y ya os digo, esto continuamente era un adiestramiento en todo. Yo he tenido realmente muchos méritos, porque si no eso es imposible, haber podido estar en tantos cursos con Rinpoche y además encima traducirlos, el que bueno, pues te lo iba repitiendo y repitiendo, claro, de todo eso que he recibido, pues me ha quedado un poquito, pero bueno, algo es algo, ¿no? Y entonces, realmente una gran bondad y por eso, claro que estamos, como dice su santidad, devastados, pero a la vez, como también pues, es un mensaje compartido por estudiantes, por maestros, por abades, profundamente agradecidos por el legado que ha dejado. Y algo que os estaba diciendo, que claro, que cuando oímos hablar de esto, decimos, che, qué pena, yo no he podido contactar, ¿no? Que como cuando yo escuchaba lo de los gurús y tal, y dices, caray, yo no tengo gurú, estas cosas, ¿no? El principal maestro, la puesta en marcha de las enseñanzas. Yo recuerdo, por ejemplo, yo no tuve el karma ni los méritos de conocer a la Mayese, ¿vale? A mí me pilló, claro, porque fue justito recién de entrada yo en el Dharma, pero sí que recuerdo, era el 84, yo estaba haciendo un retiro en India, era el 84 y estaba haciendo un retiro en India, la Mayese se acababa de ir y recuerdo, y aunque yo no había, ya os digo, físicamente yo no había tenido contacto con la Mayese, me acuerdo que salió en aquella época una revista, el segundo número de la revista Wisdom, que es lo que luego se convirtió en el Mandala Magazine, y ahí era un número, un ejemplar dedicado a la partida de la Mayese, ¿vale? A su cremación y demás. Y claro, estaba de retiro y estaba además en el centro de Tusita, de allí, uno de los centros cuna de la FPMT y de la Mayese. Y recuerdo que aunque físicamente no había podido tener esos méritos, ese karma de haber estado en contacto con la Mayese, recuerdo leyendo aquellos testimonios de los estudiantes, de aquellos testimonios de la Mazopa Rinpoche, el compartir lo que había sido la vida de la Mayese y demás, que de verdad que estaba como muy vivo. Y creo que es algo que los que habéis cogido algún libro de la Mayese, que supongo que... ¿Cuántos habéis leído algo de la Mayese? Levantar la mano. Vale, veo que bastantes, de lo cual me alegro. Minerva, tienes eso de faena. La Mayese, por lo menos sé tu mente un océano o sé tu propio terapeuta. Los tienes de difusión gratuita, léetelos, ¿vale? Y el resto del personal también. Sí, he leído, venerable. Ah, es que no has levantado la mano, Minerva. Vale. Bueno, pues ¿a qué es cierto que cuando lees la Mayese parece que está ahí hablándote directamente a ti y totalmente actualizado? ¿Es verdad o me lo estoy inventando? ¿Tenéis esa experiencia? Sí, es verdad. Totalmente vivo, ¿sabéis? Y entonces, vale, no hemos tenido por las circunstancias en esta vida ese karma de encontrar a la Mayese o de encontrar físicamente a la Mazopa Rinpoche, pero cuando entramos en contacto con sus enseñanzas, cuando nos ponemos, salimos de la sombra y nos ponemos al sol para que nos llegue esas bendiciones, entonces sigue vivo. Y sinceramente
pues bueno, pues eso es un motivo de alegría, ¿vale? Y bueno, y no pensé, no era mi intención extenderme tanto, pero claro que tocaba y sí, es importante que mantengamos esa inspiración y sobre todo que, como hace un rato hablando con Steve, que ya ha llegado, ¿no? La forma real de mantenerse cerca y mantenerlo vivo es estando cercanos a la bodichita, estando cercanos al Lamrim. Así es como mantendremos vivo en nuestro corazón a nuestros maestros, en concreto aquí a Yesopa Rinpoche y su gran legado. ¿Ok? Bueno, pues esto era nada, parte de lo que hoy tocaba compartir, ¿vale? Y entonces ahora vamos a entrar en lo que, a ver, vale, ahora vamos a entrar, ya veis que hoy en principio es festivo aquí en Valencia, pero hombre, son demasiados lunes festivo y me sabía mal, entonces vamos a tocar algunas de las cosas que estamos en este módulo de prácticas de integración especial en la que que es el último módulo de Descubre Budismo. Y entonces, especialmente se trabaja, se nos introduce a los lugares de peregrinación, los lugares sagrados. Recordar que estamos hablando de 8 lugares sagrados, pero principalmente los 4 lugares sagrados que tienen que ver con el nacimiento, la iluminación, el dar enseñanzas y el dejar este cuerpo, ¿no? En la otra clase os introduje sobre el Lumbini, pero hoy quería repasar sobre el lugar de nacimiento y bueno, le he pedido a Xavi, si no le importaba a él, pues que compartiera sobre el Lumbini y ha estado pues estudiando un poco. Y entonces Xavi, hay que hacerte coanfitrión o algo así, déjame que te haga coanfitrión. No hace falta. Bueno, pues no hace falta hacerte coanfitrión para compartir pantalla. Cuando quieras, nos cuentas sobre Lumbini y sobre y sobre lo que quieras, no, pero bueno, sobre Lumbini. Vale. No, poco voy a contar. He preparado un poco una presentación, pero más que nada para aportar contenido visual y verlo. Poco puedo. Venga. Vale, bueno, esto. ¿Veis la pantalla? Yes, sí. Vale. Vale. No te preocupes, va bien. Vale, bueno, pues un poco la historia de Lumbini está, pues como decías, ¿no? Es el lugar donde nace Buda hace 2500 años. Un poco aparece Lumbini cuando la reina Mayadevi descubren que está embarazada de su primogénito, ¿no? El rey del reino de los Sakya. Prepara un jardín para que ella pueda ir ahí a dar a luz a su hijo de forma tranquila y tal. Y ese jardín es Lumbini, y entonces es cuando la reina Mayadevi se desplaza desde Kapilavastu, que es la capital del reino de los Shakyas, hasta Lumbini. Lumbini está situado, Kapilavastu es un lugar que actualmente pues, no está muy bien localizado. Hay un par de lugares que se supone que pueden ser uno el otro, pero Lumbini sí, ¿no? Y Lumbini está en el sur de Nepal, está muy cerca de la frontera con India, está cerca de Benares, más o menos cerca, y bueno. El nacimiento, cuentan los sutras, ¿no? que en el nacimiento de Siddhartha pues, fue un nacimiento lleno de acciones extraordinarias, ¿no? Fue un nacimiento en el que la reina Mayadevi notó que llega el momento del parto y de forma sin dolor, agarrándose a la rama de un árbol, ¿no? tuvo a su hijo. Y cuentan, ¿no? que, pues bueno, pues que de forma milagrosa, ¿no? Pues el niño se levantó, andó y dio 7 pasos, ¿no? Y proclamó su condición de ser supremo en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto es la historia.
Y bueno, en el complejo que hay actualmente en Lumbini, pues hay como dos grandes zonas, ¿no? Por un lado está la parte del jardín sagrado en el que se encuentra el templo de Mayadevi, se encuentra un pequeño body tree que está justo enfrente, hay un estanque sagrado representa que es el lugar en el que se dio el primer baño al niño después después de su nacimiento, y está también el pilar de Ashoka, ¿no? El pilar de Ashoka es un pilar conmemorativo que el rey Ashoka dejó en el siglo III en su visita a Lumbini como lugar de peregrinaje, y fue fue lo que dio la pista, ¿no? De que realmente, porque lo que pasó con Lumbini es que a raíz de las invasiones de reinos hindúes y musulmanes, ¿no? Fue arrasado y un poco fue abandonado, ¿no? Y en el siglo XIX, a través del descubrimiento del pilar de Ashoka, pues un poco se resitúa el lugar, ¿no? Y vuelve a coger la relevancia y se lo vuelve a resituar, ¿no? Después también en excavaciones que han hecho recientemente debajo del templo de Mayadevi, sí que se han encontrado también una estatuilla de un árbol, ¿no? Conmemorativa, y parece que es la primera evidencia, es del 2013 he leído esto, y parece que es la primera evidencia arqueológica, ¿no? Que data, pues creo que es del 500 antes de Cristo, que data exactamente, que relaciona ese lugar como lugar sagrado, ¿no? Vale. Entonces, la otra zona es una zona en la que hay un extenso jardín, en la que hay muchos templos, ¿no? de las dos tradiciones, de la tradición mahayana y de la tradición theravada, ¿vale? Y en el que hay muchos templos. Vale, esto sería la parte, bueno, arriba está el templo de Mayadevi, ¿vale? Y bueno, dentro del templo de Mayadevi hay una piedra, que es la que se ve en el centro, que indica el lugar exacto del nacimiento de Buda, ¿no? En la parte derecha está el pilar de Ashoka y abajo a la izquierda es el árbol que está justo enfrente del templo. Entonces, la distribución de los distintos templos, ¿vale? Se hace a lo largo, hay un lago, ¿no? Un río, y al fondo está la Stupa de la Paz, y entonces alrededor, a un lado y al otro, se distribuyen, dependiendo si es Mahayana o Hinayana, los distintos templos, ¿no? ¿No? Sí. Vale, vale. Vale, y bueno, y aquí he puesto algunas fotografías pues templos birmanos. Pues se ve mucho también la riqueza que tiene la arquitectura de la escultura, la arquitectura budista, dependiendo de las distintas culturas, ¿no? en las que ha estado influenciando y en las que ha estado presente. Vale, y al final del recorrido está esta estupa de la paz, ¿no? Y ya está. Vale, pues si quieres dejar de compartir. Una pregunta, Xavi. Cuando tú estuviste en Lumbini, ¿estaba todo eso? Sí, ¿O hace sí, cuánto fue? bueno, lo que pasa es que había muchos templos en construcción. Vale. ¿Hace cuántos Sí, años fue? pues hará 15 años. Vale. Cuando yo Sí. fui, solo había 2 templos, ¿no? Ah, no. Diferencia de edad. Solo había 2 templos, y bueno, ya era una maravilla, sinceramente. Muy mágico y bueno. Pero sí, ahora en todos los lugares sagrados relacionados con Buda hay muchísimos templos. Y ya está. Pues muchas gracias, Xavi. Un aplauso, mereces un aplauso. Vale, fenomenal. Bueno, pues entonces, vamos a ver, yo voy a compartir algo que, bueno, sobre la marcha, porque realmente apenas lo he trabajado, pero bueno, compartir algo sobre Bodh Gaya, ¿vale? Bueno, una cosa en relación a lo que decías de por qué dio la reina, la madre de Buda, dio allí a luz. No sé si es en nuestras lecturas requeridas donde habla de que
iba de camino hacia la casa materna. No sé si eso lo pone en nuestras lecturas requeridas o yo lo habré leído por algún sitio. Desde Kapilavastu de camino y ya en ese jardín de Lumbini es donde, bueno, pues le sorprendió. Hay una cosa que no has comentado, Javi, los 7 pasos. Hombre, que eso lo sabes tú, yo no. Cuéntanos. Bueno, leyendo lo de las alabanzas a Buda Shakyamuni, ¿no? Aparece el verso que está citado, ¿no? En el que hace referencia al nacimiento, y un poco parece que los 7 pasos investigando hace referencia a que cada paso representa uno de los 7 factores de iluminación. Lo de las 7 ramas de iluminación, que esas Jorge se las tendría que saber, yo ya ni me acuerdo de ninguna, pero es lo que se llama las 7 ramas de la iluminación. ¿Tú te acuerdas, Jorge? Vale, bueno, pues Jorge, esa tarea para ti para el próximo día que nos juntemos, ¿vale? Que no se diga. Ok, gracias. Vale, bueno, pues entonces nace el Buda, es supremo en este mundo. Empieza pues eso, su educación desde su niñez, pues va destacando en todas sus, tanto en las artes mundanas como en su gran compasión. Hay una historia que, si habéis leído la vida de Buda, que a mí siempre no sé, me conmovía mucho, creo que era cuando él y su primo, no sé si estaríamos hablando del Devadatta, que siempre es el malo de la película, pero bueno, que en su momento pues creo que o muere o se dispara una flecha a un pájaro y entonces pues el príncipe Siddhartha lo quería salvar y se apropia de ello, pero el otro niño decía, no, no, lo he disparado yo, es mío y tal y que cual, y esto contándolo y en plan mal, ¿vale? Y entonces, bueno, en un momento determinado dice, vale, van, pues yo que sé, alguien de mayor autoridad y para reclamar quién tenía derecho a ese pájaro, porque lo que quería Siddhartha era liberarlo. Entonces, claro, pues como lo había rescatado de la vida, entonces, pues bueno, se le permite que se le libere de la vida, ¿no? O sea que desde pequeño mostraba esa gran compasión. Y esto me recuerda también a una historia que supongo que habéis escuchado de unas vidas anteriores del Buda, la historia de la tigresa, de cuando se entrega su cuerpo a la tigresa. ¿Habéis escuchado esa historia? ¿No? Wow, pues es una pasada. Yo no he estado en ese lugar, que me encantaría estar, es en Nepal, en la zona de Dhulikhel. Yo no he estado y es, pues bueno, era, no me digas cuánto tiempo atrás, una de las vidas anteriores de Buda. Iban también como hijo como príncipe o de hijo yo que sé, de algunos reyes. Y entonces en su momento pues había una tigresa que estaba con varios tigres, bebés, ¿no? Pero que estaban desfallecidos porque no tenía nada que ofrecerle, quiero decir, estaba que no podían ni mamar ni nada, y entonces no tenían que comer. Y entonces iban de vuelta hacia el palacio y el niño que se retrasa, se pierde y decide entregar su cuerpo a la tigresa para que tuviera la suficiente fuerza para poder dar de amamantar a sus tigres, ¿vale? Y entonces pues se ofrece a la tigresa no atacaba y ya finalmente él se saca algo de sangre para que le pudieran, para que la tigresa pudiera alimentarse, y gracias a entregar su vida a la tigresa, pues tuvo la suficiente fuerza como para amamantar a sus tigrecillos, ¿vale? Luego la historia cuenta de que, bueno, estos acabaron siendo renaciendo como muy cercanos al Buda, ¿no? Y se dice también que, todo esto ya os digo, con margen de error en lo que yo cuento, de que claro, era tan el hermano, que no sé, creo que tenía que ver con Maitreya, pero que la bodichita de ese niño era tan potente que hizo que pudiera alcanzar la iluminación antes que el propio Buda Maitreya, que ya había generado la bodichita antes, ¿ok? Vale, eso simplemente porque me recuerda. Bueno, entonces, nada, el Buda continúa con su formación. Ya sabéis la historia de que por mucho, bueno, cuando nació se anunciaba que sería o un gran ser espiritual o un gran monarca y demás, y el padre ya se procuraba que
que fuera, continuara su dinastía, ¿ok? Entonces, bueno, os voy a compartir aquí algunas cosas hasta donde podemos llegar, que será no mucho. Ay, sorry, Pablo, ¿puedes comprobar la red wifi que tienes? Pues seguro que es mala, ya te digo yo, porque siempre se me olvida. Que se te va la voz. Correcto, ya, correcto, porque bueno, ok, entonces voy a ponerla en la... Es que, ¿sabes qué pasa, Paloma? Ah, bueno, ya vengo, vale, cambio de red, me va a congelar, ¿vale? Ahora, a ver, ¿ahora me oís? Ahora sí, es que se me olvida siempre cambiar de red wifi y no lo coge por defecto, pero sin embargo me dice que es inestable ahora y antes no. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye bien? Vale, ok. Entonces, bueno, os comparto algunas cosas que solamente como una pequeña entrada a lo que es Bodh Gaya, ¿vale? Y ya está, vamos a ver. ¿Dónde está aquí? Vale. Ok, entonces, bueno, el otro día creo que sí que os hablé de las 12 acciones, ¿correcto? Afirmármelo, vale, menos mal, no lo tenía claro. Entonces, en cuanto a Bodh Gaya ya sabéis que es el lugar de la iluminación, ¿vale? Y aquí, pues lo que en uno de los sutras del Buda, creo que nos dice, aquí en Bodh Gaya alcanzó el despertar y en esta postura el cuerpo puede secárseme, la piel, los huesos, la carne disolverse, sin embargo permaneceré sentado en este lugar hasta que alcance el despertar, que es tan difícil de lograr en el transcurso de muchos kalpas, ¿ok? Entonces, bueno, el Buda, pues eso, después de haber estado, abandonó el palacio buscando una respuesta al sufrimiento tras su contacto con la realidad, ¿no? De la vejez, la enfermedad, la muerte, y tras ver la imagen de un practicante, de una asceta errante, supo que ese era el camino que tenía que emprender para buscar una solución al sufrimiento, abandonó esa vida complaciente que había tenido y empezó con diferentes maestros a aprender sobre adiestrar su mente, aprender sobre la meditación, y ir pues eso, tomando contacto con la naturaleza de su mente y practicando pues ascetismos muy intensos. Hay una imagen que se refleja de todos estos ascetismos que practicó, que se llegó a quedar con un cuerpo completamente, pues bueno, era el esqueleto recubierto, como aquel que dice, de carne, ¿vale? Porque había llegado, aquí se refleja un poco, hay una estatua en el museo, creo que es de Sarnath, que refleja esos momentos. También en Noselina hay una estatua maravillosa hecha de madera que refleja estos momentos. Y allí, y claro, llegó a unos extremos muy exagerados de ascetismo. De hecho, en los textos se habla de que, bueno, él y los otros compañeros suyos ascetas, compañeros de práctica, ¿vale? Decían que se alimentaba de un grano de arroz al día, imaginaros. Claro, son cosas que nos parecen impensables, que nos parecen inverosímiles, pero sinceramente yo ya me creo unas cuantas cosas. Cuando, por ejemplo, hablamos de la Mazopa Rinpoche, el que no duerma dice, eso es inverosímil. Bueno, hasta que estás cerca y te das cuenta de que así sucede. Y, por ejemplo, ya que digo de la Mazopa Rinpoche, creo que era la Mayese, tuvo que acudir no sé, puedo cometer error en esta transmisión, pero por ejemplo, pues tuvo que acudir a esferas más elevadas para hacer, creo, para poder inducir a la Mazopa Rinpoche a que se comprometiera a comer, por ejemplo, porque tampoco comía mucho, ¿no? O sea, que se puede llegar a extremos de ascetismo bastante extremos. Y claro, el Buda vio que
que claro, pues lógicamente tienes un cuerpo y hay una relación entre cuerpo y mente y que no era la vía, ese extremo de ascetismo. Y entonces, en su momento, pues cerca ya de Bodh-Gaya, que estaban ahí practicando él y los otros compañeros esa meditación, Suyata, una mujer, una niña, una joven, le ofrece arroz con leche, un arroz que de luego, bueno, hablan que sí de la leche extraída de no sé cuántas vacas y demás, pero claro, después de no comer mucho seguro que era deliciosísimo ese arroz. Y claro, y hay un sitio allí en Bodh-Gaya que vale la pena visitar, que conmemora el lugar donde el Buda aceptó ese arroz y rompió ese ayuno. Y sintiendo que con energía para poder continuar la meditación, desde allí, desde ese lugar de Suyata, que está, puedo equivocarme, pero se puede ir andando desde Bodh-Gaya. Yo he ido andando, vamos, siempre cuando voy andando a ese lugar, que no sé si serán 10 kilómetros, 12, no lo sé. No, a lo mejor es menos, imposible. Bueno, a unos pocos kilómetros de Bodh-Gaya, y entonces el propio Buda, bueno, el príncipe Siddhartha era en aquella época, se dirigió ya desde este lugar de Suyata hacia lo que es hoy, hacia Bodh-Gaya, ¿vale? Y es donde bajo el árbol, lo que llamamos hoy el árbol Bodhi, que es un tipo de árbol, Bodhi quiere decir iluminación, donde se sentó y con la determinación de no levantarse hasta lograr el supremo despertar, ¿ok? Esto que veis aquí, ¿vale? Este es el árbol Bodhi. Yo he estado ahí bueno, y tenemos que ir, o tenéis que ir, porque os aseguro que es algo muy, 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 muy especial, ¿vale? Entonces es aquí donde este árbol, que en la actualidad, también en toda la historia, es decir, es retoños de retoños del árbol original, del árbol Bodhi, ¿vale? En fin, yo los datos históricos no es mi fuerte, y eso que me gusta la historia, pero bueno, en las lecturas requeridas tenéis los datos de cómo se rescató este sitio, cómo se localizó, cómo estuvo momentos de poder estar, pues bueno, totalmente abandonado, pero que a lo largo de diferentes momentos de la historia se ha ido localizando, recuperando, y en la actualidad, pues eso, el árbol que hay es retoño del original, ¿vale? Y aquí en Valencia, de hecho, y en varios sitios de España, tenemos árbol Bodhi crecido de las semillas del actual que está allí, ¿vale? De hecho, cuando tú estás allí en Bodh-Gaya, si se cae cuando hace viento y se caen hojas, parece que todo el mundo estamos en plan locos intentando coger las hojas del árbol Bodhi, ¿vale? Ok, como algo muy especial. Entonces, bueno, se sentó allí y bueno, habréis visto, te sientas en meditación, permaneció, en algún momento creo que nos lo ponen las lecturas requeridas cuánto tiempo permaneció allí en meditación, pero no lo sé reproducir. Pero bueno, era suya su determinación de no levantarse hasta lograr el despertar. Y entonces, pues bueno, era la lucha final, como aquel que dice, contra los demonios de los propios engaños. Y claro, pues estos demonios de los propios restos. Claro, cuando estamos hablando de la historia del Buda, hay una historia del Buda que se nos muestra desde el punto de vista convencional para nosotros, seres ordinarios, pero desde el punto de vista pues más elevado, se habla de que en realidad el Buda, cuando el príncipe Siddhartha, cuando vino a este mundo, ya venía, descendía de Tushita, es decir, ya era un ser iluminado, pero para mostrarnos el camino de cómo ir trabajando nuestra mente y cómo ir acercándonos a ese despertar, muestra el aspecto ordinario y con todas las dificultades que un ser común tendría, ¿vale? Entonces ya en esa meditación, pues bueno, pues Mara, esos demonios intentan obstaculizar ese logro del despertar, manifestándose a través de objetos sensuales, de deseo y demás, para
para no poder, para no cortar con esas cadenas del apego y de la ignorancia, ¿ok? Entonces, aún así, bueno, si habéis visto la película, por ejemplo, que también os la aconsejo, la del pequeño Buda, ¿no? Es para que está Keanu Reeves ahí debajo del árbol y empiezan a enviar todas esas flechas para atacar e obstaculizar al Buda, pero todo eso lo va transformando a través de su amor, de su compasión. Y realmente todo eso son enseñanzas, porque claro, nosotros si nos atacan, normalmente respondemos con enfado, ¿no? Pero claro, como tantas veces nos dice la Mazopa Rinpoche y Geshe Lamsan, es decir, las circunstancias adversas son ocasiones para practicar con mayor pureza, para transformarlo en bondad, en compasión, ¿sí o no? Y bueno, pues cómo derrotaba a todas esas fuerzas enemigas que se manifestaban de los propios engaños a través del amor y la compasión. Entonces nos está dando claves de cómo tenemos que derrotar nosotros a nuestros propios demonios, ¿ok? Entonces, bueno, continuó así y hasta que logró esa iluminación. Creo que en su momento, esto me parece que lo ponen las lecturas requeridas, que Mara le retaba como diciendo, no has alcanzado ese estado, y entonces el Buda dice, a la tierra pongo por testigo de lo que había acontecido. Y de hecho, la posición, cuando vemos la posición que representa a Buda Sakyamuni, tiene la mano derecha sobre la rodilla derecha tocando la tierra, como indicando eso, que a la tierra pone por testigo de que había conquistado a esos 4 maras, a los diferentes demonios, ¿vale? Entonces, bueno, Bodh Gaya estuvo, como menciono aquí, estuvo durante un tiempo allí y permaneció luego un tiempo por los alrededores, ¿vale? En su momento el propio Buda, pues no, es decir, no compartió lo que era su experiencia, cosa que no me extraña, porque claro, si hasta nosotros, que no sé, por ejemplo, para algunos de nosotros hemos encontrado el Dharma y nos empieza a parecer algo valioso, pero ¿a quién se lo vas a contar? Quiero decir, no es fácil. Tú se lo cuentas a tu hermano, yo que sea un amigo y tal, que no están en sintonía y dices, no es posible, ¿sí o no? Porque entonces y ya me diréis, nuestro conocimiento, por lo menos el mío, esto. Y aún así dices, ¿cómo puedo compartir yo esto con otros? Pues imaginaros el Buda, dices, wow, lo que ha encontrado, ¿cómo lo puede compartir? ¿No? Y entonces, pues estaba ahí en su experiencia y por los alrededores, y ya es porque Brahma les pidió que por favor comparta eso, que ya, vale, se decidió a poder compartirlo. Y a los primeros beneficiarios fueron sus compañeros ascetas que estaban en Benarés. Estamos hablando desde Bodh Gaya a Benarés, pues hombre, andando de un tiempo, ¿vale? Hoy por hoy en tren es una noche, más o menos. Entonces, pero claro, que por un lado, además estos ascetas, estos compañeros, claro, le habían dado como apestoso por el hecho de que había dejado esos métodos tan rotundos, tan extremos del ascetismo, ¿no? Pero claro, cuando le vieron llegar y contemplaron, sabían, dice, wow, aquí ha pasado algo. Porque claro, cuando hay un descubrimiento interior, se reluce por fuera. Y claro, pues al darse cuenta de que ahí había sucedido algo, por supuesto, ya sus mentes estaban abiertas, ya sus mentes estaban preparadas, y a ellos fue a los que compartió pues, las primeras experiencias, y es lo que se conoce como las enseñanzas de las 4 verdades nobles. Es lo que se habla del primer giro de la rueda del Dharma, es decir, cuando por primera vez el Buda empezó a compartir las enseñanzas, y eso aconteció ya pasamos a la zona de Benarés. Sarnath está quizás a unos 12 kilómetros de Benarés, ¿vale? Y con ellos fue a los primeros a los que empezó a compartir las enseñanzas, ¿ok? Entonces, bueno, os hago una pequeña ruta visual de Bodh Gaya que sinceramente es
es algo espectacular. Algunas fotos son más antiguas. ¿Tú has estado también en Bodh Gaya, Xavi, por cierto? Wow, pues toca. A ver, de los que, aunque ahora no os veo a todos, de los que estáis ahí, a ver quién ha estado en Bodh Gaya, que levante la mano. Concha, genial. Elenita, fantástico. Vale. Bueno, pues el resto hay que ir, ¿vale? No, de verdad es un sitio increíble en Bodh Gaya, ¿vale? Entonces hay infinidad. Esta estupa grande está, el templo es lo que conmemora, es lo que dentro de la estupa, abajo, que ahora veréis otras imágenes, está la capilla, donde muy pequeña, por cierto, con un Buda maravilloso, una estatua de Buda increíble, que es donde que se ha construido para conmemorar el lugar donde el Buda logró la iluminación. Por el otro lado de la estupa, que ahora os haré una ruta visual, es donde está el árbol, el árbol Bodhi, ¿vale? Y también, pues en las lecturas requeridas cuenta la historia de cómo se localizó este lugar, cómo se recuperó, etcétera, ¿vale? Eso a lo mejor para la próxima clase nos lo cuenta Xavi. Qué mala soy. Vale, ok. Entonces, bueno, aquí esto nos lo ponen las lecturas requeridas, ¿no? Cómo ha sido este proceso hasta poder localizar este sitio y cómo se ha ido recuperando, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta foto de aquí, esto que tú cuando entras a la estupa, porque es un gran, decimos la estupa cuando son cientos de estupas lo que hay, cuando entras al lugar es un recinto muy, muy grande. Por ejemplo, la circunvalación externa, que serán entre 20 y 25 minutos, ¿verdad, Elena? Entre 20 y 25 minutos mínimo. Sí, más no, yo creo que 20 y 25 minutos, bueno, es bastante grande, ¿vale? Y luego hay otros 2 círculos para poder circunvalar los objetos sagrados, ¿no? Entonces, lo primero que, cuando entras, la entrada principal, lo primero que encuentras es por las escaleras para poder bajar y llegar hasta el templo donde está el Buda, ¿no? Aquí, ¿vale? Y esto es, por ejemplo, aquí cuando veis, esto es lo que rodea donde están estas 2 compañeras, es lo que está justamente en las paredes de la gran estupa, ¿vale? Aquí está el árbol Bodhi y algo increíble cuando tú llegas allí, ¿vale? Allí siempre en Bodh Gaya, bueno, yo no he estado en monzón, tengo que decirlo, entonces ahí la actividad disminuye, obviamente, durante el monzón, pero es un lugar, es un lugar de culto. Realmente allí todo el mundo está continuamente haciendo prácticas de purificación. Yo la última vez que estuve, que fue, ya sabéis, ahora en diciembre, la verdad es que me quedé un poco triste, porque claro, acabo viendo como he conocido Bodh Gaya a lo largo de los años y aquello era, pues, vamos, podías estar por la noche, es verdad que saltaba a la verja para poder entrar, también tengo que decirlo, pero saltaba a la verja. Hoy por hoy no podría ya, se me pondrían multas si salto a la verja, ¿vale? Pero claro, como hubo atentados y demás, pues ahora hay muchos más controles para poder entrar, aunque obviamente se entra y demás, pero por ejemplo, allí cuando tú ibas a Bodh Gaya, que no sé si tengo alguna imagen que ahora os la voy a enseñar, a ver, no tengo ninguna imagen de la actividad. Pues por ejemplo, allí está continuamente, ahora lo hacen fuera porque dentro también algo, pero ya no tanto como antes porque han cambiado las reglas. Pues había muchísimas personas, monjes, laicos, haciendo, por ejemplo, postraciones. ¿Veis esto que veis aquí, esta cosa que es amarilla? ¿Vale? Esto es una tabla de postraciones cubierta por un plástico amarillo. Entonces tú, y además esta es una zona que a mí me gustaba hacer postraciones aquí. Entonces tú llegabas, cogías una tabla de uno de los monasterios y con tus almohadillas y demás y normalmente podías estar horas haciendo postraciones. Y allí siempre había muchos, es decir, una de las prácticas de purificación de los preliminares es hacer 100.000 postraciones. Y entonces, pues, qué mejor sitio que Bodh Gaya. Y ya os digo, estás tú y todo hijo de vecino haciendo postraciones o haciendo ofrecimiento de mandalas, haciendo tus preliminares allí en Bodh Gaya. Y os digo que aquello es alucinante, ¿vale?
Y hoy por hoy también, pero ya no es exactamente igual. Esto es justamente donde el árbol Bodhi, ahora esto que está aquí como protegiendo el árbol Bodhi, ahora no se puede entrar. Yo he podido entrar, incluso una noche vieja, un año nuevo, estuve justo por ahí dentro, debajo de, ya os digo, eran otros tiempos, meditando debajo del árbol Bodhi. Y aquí siempre vas a encontrar, siempre, es decir, meditar ahí, os digo, es algo, no hay que hacer, es que no tiene, la faena está hecha, como aquel que dice, ¿sabes? Tú te sientas allí y la faena está hecha. Simplemente tienes que permitir sintonizar, simplemente sintonizar, no hay más que hacer. ¿Tú lo has sentido eso, Elena, o no? Cuando estás allí, el simplemente sentarte y permitir que fluya o conectar con el lugar. Algún ratito pequeño. Pero algo. Yo no soy como tú. Hombre, yo tampoco tanto. ¿Sabes? Pero sinceramente es eso, ya te digo, Sí. tú te quedas ahí y dejas que se trabaje por ti, como aquel que dice, ¿sabes? Porque de verdad que es una energía muy, muy sagrada y muy especial, ¿vale? Luego, más imágenes. ¿Veis? Esto es por ejemplo, dentro, ¿ves? Lo que era dentro del árbol Bodhi, pues aquí un ofrecimiento de flores. Que luego esto es otra cosa increíble, porque claro, ya os digo, Bodh es el lugar más sagrado para el practicante budista, ¿no? Y aquí evidentemente hay templos budistas de todas las tradiciones. Y tú estás, y también es una cosa simpática, por ejemplo, no os penséis que, claro, por ejemplo, tú llegas a Bodh Gaya y no veas la escandalera que hay, el ruido que hay. Y estás aquí en el árbol Bodhi, ahora, y también yo lo eché de menos esta última vez, porque allí siempre antiguamente siempre estaban con, es decir, los altavoces, muy a menudo, con la fórmula de refugio de la tradición Pali. ¿Cómo era? Dharman Saranam Gacchami Sangam Haranam Gacchami. Es decir, los monjes Theravadas recitando el refugio. ¡Wow! Aquello era, se me ponía la carne de gallina, era espectacular. Y eso ellos, luego a lo mejor pues al lado tienes a otros haciendo las postraciones, tal y que cual. Y aún así os digo, es que la vibración de energía iluminada es de alto voltaje, sinceramente. ¿Es verdad o no, Concha? Tú lo has sentido eso también, ¿verdad? ¿Quieres compartir algo? Así es, así es. Estás sentada bajo del árbol, que como yo hace 26 años era maravilloso. Es lo que tú dices, es como cuando estábamos con Rinpoche, con el Dalai Lama, que te hacen la faena a ellos. Exacto, así es. Vale, bueno, esto luego, por ejemplo, por las noches, claro, ya os digo, allí lo que os decía, vienen peregrinos de todas partes y pues de repente se llena toda la estupa alrededor de orquídeas o se llena de paños de seda o por ejemplo, las imágenes o todas estas cientos de estupas, que no os he puesto aquí todas estas fotos, pues se llenan de un montón de mandalas hechos de flores. Bueno, es algo francamente porque es decir, el motivo de los objetos sagrados es purificar y acumular méritos. Y entonces, pues allí haces tus oraciones, tus súplicas, tus ofrecimientos, etcétera. Y por el poder de los objetos sagrados y por el poder de tu motivación, algo sucede. La energía es muy poderosa en estos sitios y también sucede que, por supuesto, madura rápidamente algunos karmas y puedes tener obstáculos, por supuesto, pero es para limpiarte, ¿vale? Ok, algunas imágenes más, por ejemplo, de Kyalje Supa Rinpoche meditando en la estupa o de su santidad el Dalai Lama, circunvalando la estupa. Aquí tenemos saliendo de la capilla, que bueno, estar ahí, aunque ya os digo, tú estás ahí a lo mejor si logras un sitio, es chiquitito y está entrando la gente a hacer ofrecimientos al Buda. Este año cuando fui a recordar, algunos me disteis algo de ofrecimientos, aquí ofrecí yo al Buda los hábitos en nombre de todos vosotros, ¿no? Y también el bol de comida. Y ya os digo, y aunque haya tanta gente alrededor,
es que realmente se puede conectar con una energía, con la energía preciosa de la naturaleza de la mente, sinceramente, ¿vale? Ok. Y bueno, aquí veis diferentes grupos de practicantes, cada uno con sus colores, dependiendo de dónde vengan, haciendo sus ofrecimientos, ¿ok? Y bueno, pues esto es de momento en relación a Bodhgaya, ¿vale? Y nada, si os parece, pues lo vamos a dejar hoy aquí. Y claro, pues que ojalá podáis ir o ojalá podamos ir. Yo desde luego quiero intentar ir si puedo, ojalá que no pasen 2 o 3 años sin que vaya y porque vale la pena, ¿vale? ¿Hay algo que queráis comentar? Yo, venerable. Sí, Adriana, cuéntanos. Tengo una duda, por ejemplo, la mamá de Buda, Maya se Mayadevi llamaba Mayadevi, ¿ella es falleció enseguida. considerada como un Buda? O sea, ella tiene su propia oración, no sé, como un Buda, No, 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 no. ¿no? ¿No? Ok. Yo nunca he escuchado que la madre de Buda fuera un Buda. Ah, ok. Alguien especial, desde luego, porque vaya. Ahora, que ya en relación a un Buda, no. Hay una historia, que es decir, la madre de Buda, al poco tiempo de dar a luz, deja este cuerpo y renace en el reino de los 33, según creo. Y entonces, de los dioses, ¿vale? Y hay un acontecimiento y es uno de los lugares sagrados, no me digáis cómo se llama, pero lo tenemos, llegará en la clase, ¿vale? Que se conmemora, que en un momento determinado el Buda, por sus poderes, por supuesto, ya como Buda, asciende a ese reino a visitar a su madre y ya da enseñanzas allí. Entonces hay un lugar que se conmemora, no, yo no he estado en ese sitio y ni siquiera me acuerdo del nombre, pero que es uno de los que tenemos que abordar, que conmemora el lugar donde el Buda descendió después de esa visita a su madre, ¿vale? En ese lugar, ¿ok? Pero no sé decir más. Y bueno, sí que quiero, hay algo. Paula, cuéntanos sobre ese oso que tienes ahí, que sé de qué va, probablemente. A ver. Date voz, Paulita. Sí, Ahora. pues es uno de los osos que la mazopa, bueno, de sus peluches, que en el último curso de Copán, el último día, repartió algunos y fue un momento pues de esos mágicos también, que estábamos todos y había que echar un dado y si te tocaba el dado con un punto rojo, entonces te regalaba un osito, tenía unos cuantos peluches, luego tenía pequeños animalitos así, y se creó una cosa tan mágica, tan especial, tan, o sea, de todo el mundo ahí con una felicidad y una alegría. Él estaba riendo, como con una pureza. Y no sé, estos días lo tengo muy, muy cerca. Cuéntanos qué te escribía, qué está escrito. Dice, tú sabes que soy un pequeño osito que tiene todo el potencial para alcanzar la felicidad desde esta vida hasta la iluminación, especialmente para todos los seres sintientes. Así que, por favor, no te preocupes por mí. Wow. Wow, Maravilloso. wow, maravilloso, fantástico. Muchas gracias a todos. Wow, bueno, pues nada, vamos a concluir con las oraciones y también obviamente ahora incluiremos la oración del rápido retorno de Rinpoche. Y en principio, bueno, ya estáis recibiendo mis notificaciones respecto a las prácticas que vamos haciendo de purificación y de acumulación de méritos para que mantener ese vínculo y que pueda volver pronto la reencarnación de Rinpoche. Hasta ahora hemos venido haciéndolo de forma espontánea todos los días a las 4. No, a mí no me ha dado tiempo ni siquiera ni de pensar ni de planificar. Mañana tendremos clase también a las, tendremos oraciones de 4 a 5 porque así se pueden beneficiar los compañeros de Latinoamérica. Tan pronto tenga más estructurado
la oferta de cuándo nos vamos a reunir para hacer oraciones, os lo comparto, pero quizás vamos a mantenerla a las 4 de la tarde, que no interfiere con las otras actividades que tenemos. Obviamente quien quiera y pueda se puede unir y ya os lo haré saber, ¿vale? Sobre la marcha, ¿ok? Muchas gracias y vamos a dedicar, one moment, a ver las oraciones diarias aquí. Bueno, sí, vale. Esperad. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y que lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso, Chenrezig Tenzin Gyatso, ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Dejarme que ahora comparta la de ha compuesto su santidad el Dalai Lama para el pronto retorno de Kyaltse Sopa Rinpoche. A ver, que saque, veréis. Esta. No, espera. Compuesta esta. Vale, perfecto. La comparto, a ver, que sea ahora sí. Vale. Ay, vale, ok. Wow. Creo que se pueden descargar desde la página web y si no ya os lo pasaré, ¿vale? A la asamblea formada por el incomparable Buda, Bodhisattvas, Esravakas y Pratikabudas, al victorioso Lama Tsongkhapa e hijos y a los maestros del linaje, a todos los objetos de refugio de los incontables campos de méritos. Os pido que en este mismo momento todo sea auspicioso para la realización de mi aspiración, al completamente perfecto y preciado sostenedor de la doctrina de Buda, con su enseñanza y práctica mantuvo y difundió la enseñanza del conquistador. Al poseer la armadura de la paciencia, Zopa, nunca mostró desánimo alguno. Al inigualable maestro perfecto le hago súplicas. Trabajó con el solo propósito de beneficiar a los seres transmigrantes, nuestras madres, esparciendo la doctrina del victorioso, la única fuente de todo beneficio y felicidad. Por esta gran labor que llevó a cabo con gozoso entusiasmo hasta el final, el que inesperadamente pasara al nirvana me resulta devastador. En cualquier caso, que por medio de la verdad infalible, del océano de las bendiciones de los tres sublimes y por la inmensa bodhicitta de los bodhisattvas, para la gloria de tus afortunados discípulos, que la sonriente recién reencarnación florezca rápidamente. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. ¿Puedes dejar de grabar, Paloma? Un momentito.